a hacer un servicio, nos vamos a servir a los demás y lo vamos a ofender. Entonces ahí también cuando estamos sirviendo está ese valor que es el valor de la amabilidad, la amistad. Entonces tenemos esos diferentes valores que complementan cuando servimos. El valor del servicio se complementa con esos valores. Tenemos entonces dentro de este tema el valor del servir, lo que es el servir a Dios. Dios nos ha llamado a servirle. Servir a Dios no es obligación, es un privilegio. Servirle al Señor es un privilegio. Tengo varias citas bíblicas. Primera de Crónicas 28:9. Si alguien se anima a leer la cita bíblica, la tengo ahí en la presentación. En Primera de Crónicas 28:9 está... Sí, vas a tener que darle, no vas a poder leer la cita bíblica porque hay una parte que está cortando, así que sigue adelante. Bueno, pues, ok, entonces aquí están estas citas bíblicas donde habla, por ejemplo, Salomón, aquí en 1 Corintios 28:9, les exhortaron a que, pues, a servirle al Señor de corazón, con ánimo voluntario. Ahí esa cita bíblica. También tenemos otra cita bíblica en 1 Samuel, capítulo 12, verso 14, donde el profeta Samuel, él le dice al pueblo de Dios que le sirva también al Señor. Y en 1 Samuel, capítulo 7, verso 3, ahí otra vez Samuel habla a la casa de Israel diciendo que de todo corazón se vuelvan al Señor y que le sirvan de todo corazón a Jehová y solo a él servir. Dice también entonces en estos versos bíblicos, exhorta al pueblo de Dios, exhorta a ese rey Salomón a servir a Dios. También vemos que cuando servimos al Señor debemos de hacerlo con amor. Lo primero de todo es ese amor, porque si no está el primer amor para las cosas del Señor, se nos hace muy cuesta arriba. Y para servir al Señor, para servir a los demás, necesitamos tener ese amor, esa compasión, ese compromiso, ese gozo de servir al Señor, ese temor reverente. Gloria a Jesús. Para uno tener ese ánimo de servirle con entusiasmo a Dios. Con amor, con compromiso, con gozo, con temor reverente, debemos servir al Señor. El siguiente punto es servir a los demás. Cuando nosotros, Dios nos llama a servirle a Él, pero también nos llama a servirle a los demás. Así como está en la palabra de Dios, los dos mandamientos básicos, que son el amor a Dios y el amor al prójimo. Asimismo, el servicio a Dios y el servicio a nuestro prójimo, a todos los que están con nosotros. En Juan capítulo 13, verso 14, el Señor aquí nos dice que si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Él hizo esa obra para que nosotros sigamos su ejemplo. Ahí tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, lavar los pies. Y yo me imagino que es difícil. Para el Señor no, porque el Señor tenía un objetivo, que era una enseñanza. Era para que los discípulos y nosotros veamos que debemos servir. Pero yo supongo que esos pies estaban bien cochinos.
que tal vez, no sé si le daría asco, pero tal vez a Pedro le daría asco y por eso le digo, ay Señor, no me laves los pies, porque estos pies ya ustedes saben, imagínense. Entonces, así hay veces que a nosotros nos puede dar asco, nos puede dar desagrado hacer un servicio, pero el Señor nos manda a servir. Tenemos también el otro ejemplo que fue el del samaritano, cómo ese samaritano, sin importarle el sacrificio, el esfuerzo, fue solidario. Como yo hablaba de esos valores de la generosidad, porque el samaritano tuvo que ser generoso, tuvo que ser solidario. Él se tuvo que desprender de parte de su economía. Tal vez tenía su presupuesto de ese día, pero tuvo que gastar y pagar eso que consumía esa persona que habían herido. Pero él fue una persona generosa, solidaria, se esforzó y ayudó a esa persona que estaba herida. Gloria a Jesús. Entonces, ahí vemos con esos dos ejemplos del Señor Jesús que somos llamados a servir a Dios, pero también a nuestro prójimo. El buen samaritano, esa es un ejemplo excelente de servir a los demás. Entonces, ¿es el servicio a Dios y a los demás salvación? Es una pregunta que yo puse ahí porque, ok, somos salvos, pero si nosotros no hacemos lo que es la obra de servicio y vemos la necesidad, como ese buen samaritano que vio la necesidad, pero muchos otros, como el sacerdote, se fueron, ignoraron la necesidad de esa persona. Entonces, hermano, esa pregunta, ¿es el servicio a Dios y a los demás salvación? Bueno, pues no sé, no quisiera decir algo, pero en Santiago, capítulo 4, versículo 17, ¿verdad? Para yo no decir algo erróneo, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, que si usted ve que una persona tiene sed, que tiene hambre, que necesita ayuda, y usted, que es cristiano, que es un siervo de Dios lavado con la sangre de Cristo, y no ayuda, ignora, y usted tiene esa conducta con una y otras personas, usted puede estar en pecado. Y su salvación, o sea, puede que, ¿verdad? Esté dudosa, media dudosa. Entonces, uno tiene que examinarse si estoy sirviendo a los demás, si no estoy rechazando esa parte de servir. También en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. Si el don que tenemos no es de cantar, o porque, ¿verdad? En la iglesia le gusta mucho cantar, le gusta, ¿verdad? Pero si en la iglesia no tenemos ese don, pero podemos sacudir los bancos, podemos recoger las botellas, los papelitos, podemos, cuántas cosas que no son para brillar, que podemos hacer en la congregación para servir, pero en la casa también, porque donde primero tenemos que ese don de servicio, o donde primero debemos de tener ese valor, es en el hogar, ayudando con los oficios, con cualquier detalle. Hay que ahí demostrar que somos cristianos y que tenemos ese don de servir, ese servicio a los demás. Así que examinemos si en el hogar los hombres, perdón por los hombres, ¿verdad? Porque yo sé que hay hombres que colaboran, que friegan, que ayudan, que barren, que sopean. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Pero como casi siempre son las mujeres, señores, hay que colaborar, hay que servir, hay que ayudar. En el libro Promesas,
y oraciones a corazón abierto de Brenda Walk y Kay Kidman, página 208, dice: oh Señor, tu vida fue una vida de servicio y quiero seguir tu ejemplo. La vida del Señor fue una vida de servicio. Él vino, como leímos, Él vino para servir. La primera cita bíblica, vimos que el Señor vino para servir, que su vida en todo tiempo fue una vida de servicio. Y si nosotros nos llamamos cristianos porque somos seguidores del Señor, pues también debemos de como tener esa, como dijo Pablo, imitadores de Jesús, imitadores y ser imitadores del Señor, y que los demás nos vean como esa persona servicial. Ahí vemos esa cita bíblica en Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo estuvo y cómo anduvo haciendo, cómo Jesús estuvo y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En esta cita bíblica, Hechos 10:38, demuestra que siempre Jesús estuvo haciendo el bien. En Colosenses 3:23 al 25, vemos también aquí el Señor nos da ese consejo. Y todo lo que hagáis, en ese texto bíblico de Colosenses 3:28, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, que lo hagamos de todo corazón, como para el Señor y no para los hombres. Aquí sí es verdad que nosotros debemos de tener el otro valor que complementa el valor del servicio, es el valor del sacrificio. Porque hay personas que no quisiéramos ayudarle, no quisiéramos servirle. A veces nos puede dar hasta asco, no, qué sé yo, lo rechazamos. Pero el Señor nos puso en ese lugar con un propósito. Trabajar en nuestros corazones esa humildad y ser luz, ser servicial, ayudar. Y nosotros debemos de tener este consejo claro que nos da la palabra de Dios, este pensamiento de que lo que hagamos debemos de hacerlo para el Señor, mirando que eso que estamos haciendo no es para esa persona, es para el Señor, y hacerlo con amor. Gloria a Dios. Orar y que el Espíritu nos enseñe y nos dé discernimiento de quién tiene necesidad de ayuda. Que podamos ser las manos y los pies del Señor Jesucristo. Nosotros también debemos, como cristianos, tener cuidado y pedirle al Señor, orar y que el Espíritu Santo nos revele y nos dé discernimiento, porque es verdad, debemos de servir a los demás y debemos de hacerlo con amor, con entusiasmo, pero hay que tener cuenta porque hay personas y ese discernimiento que quieren aprovecharse, porque soy cristiana en el trabajo, en cualquier, hasta en la misma casa, de manera a veces invisible, no es que quieran, no es que a propósito, pero ven la forma del servicio de la persona, del cristiano, y quieren aprovecharse. Entonces también uno debe de ser servicial, pero teniendo en cuenta que el otro no quiera sacar ventaja tampoco. Hay que pedirle al Señor que nos ayude. Todo debemos de hacerlo en equilibrio. Tenemos que servir al Señor, tenemos que servir a los demás, pero todo con prudencia, con equilibrio y con cuidado. Así que dejemos que el Señor nos permita ser sus manos y sus pies en esta tierra para servir a los demás. Gloria a Dios. Muchas gracias a todos los hermanos, al Señor sobre todo, que me ha dado este privilegio en esta noche de traer este mensaje
el servir a los demás, este tema tan precioso. Yo soy una que he vivido este tema en toda mi área, en mi vida, en mi familia, en mi carrera, el valor de servir. Y he visto grandes bendiciones, aunque uno tenga que que sacrificarse y etcétera, etcétera. Pero hay gran bendición cuando servimos a Dios y a los demás. Muchas gracias y muchas bendiciones por su atención. Kirsis, antes de darte la gracia, yo te voy a hacer una pregunta a ti. Oh, sí. ¿Cuáles servicios tú te desenvuelves en la obra del Señor? Danos tu Pues currículum. a mí me gusta enseñar, a mí me gusta enseñar. ¿Sí? El servicio mío es la enseñanza, ese es el don como que yo siento que el Señor ha puesto en mí. Y cualquier cosa que haya que hacer en la iglesia, yo no tengo complejo. Yo ayudo, si hay que el baño limpiarlo y bajarlo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, pues. En las actividades, yo pienso que cuando hay actividades que el mes, ¿verdad? El que Amén. tenga que fregar, hay que fregar. En la Amén. actividad de la que el mes. Aleluya. Bueno, pues. Y así, cuando hay que, porque si somos parte del cuerpo de Cristo, de la congregación, que si ya somos miembros de ese equipo, pues cuando hay necesidad que vemos que hay que ayudar, no hay que esperar, no, porque es fulana la que le toca, pero tú estás viendo la necesidad, ¿por qué tú tienes que esperar que otro, si tú puedes hacerlo? En el caso mío, yo he visto que hay necesidad, por ejemplo, en los baños, que me ha pasado, y yo voy y resuelvo, gloria a Dios, para que el baño esté limpio. Para mí, porque me gusta, y para los demás. Pero en Amén. cualquier otra área que haya que barrer, que hay que recoger, que hay que llevar el vaso a la cocina, pues estamos dispuestos para la gloria del Gloria a Señor. Dios. Amén. Pues te Gloria a Dios. damos las gracias por tu participación. Esperando que el Señor te bendiga Amén. mucho y que te prospere en gran manera, ¿verdad? En bendiciones por el servicio. Así que ahora vamos a Gloria a pasar Dios. a la sesión de preguntas y respuestas. Para eso la misma Kirsi se encargó de hacer unas invitaciones muy especiales. Tenemos con nosotros a la pareja de Lady Aybar y Omar Gómez, que son de la iglesia Morada del Padre Celestial. Y a ellos le vamos a hacer la primera pregunta en esta noche. Así es que pueden ir abriendo su micrófono ya. Daniel Gómez veo ahí, ¿verdad? El servicio a Dios y a los demás nos garantiza la salvación. No sé cuál de los dos que va a responder. Adelante, identifíquense y respondan. Dios les bendiga en gran manera. Para nosotros es un placer poderles acompañar. Ustedes son una iglesia que en realidad apreciamos mucho. Bueno, quisiéramos que el hecho de servir nos otorgara la salvación, pero en realidad servir a los demás o servir a Dios no nos da la salvación. ¿Por qué? Mi esposo le va a responder a ustedes, ¿por qué el servir, como simple hecho de servir, no nos da la salvación? Bueno, yo sé que estamos en un ambiente de personas que tienen vasto conocimiento bíblico y de la doctrina, y una de los aspectos más importantes de ser protestante y que nos diferencia de los católicos es que nosotros los evangélicos entendemos que la salvación es por gracia, solamente por gracia. Y hay versículos bíblicos que no los conocemos, donde dice que la salvación es gratuita, que la salvación no la podemos ganar. Así que si sirviendo pudiéramos ser salvos, ¿qué razón tendría el sacrificio de Cristo? ¿Por qué Cristo tendría que morir si hubiese habido otra manera por la cual usted y yo pudiésemos ser salvos? Así que la Biblia enseña claramente que la salvación es por gracia. Ahora bien, ¿dónde queda el servicio? Y el apóstol Juan habla de que si yo veo a mi hermano y yo odio a mi hermano, si yo veo a un hermano en necesidad y yo no lo ayudo, se puede cuestionar la salvación de un creyente si no sirve. Entonces, voy a aclarar. Es decir, no vivo
no sirvo para ser salvo, pero como soy salvo debo servir. Así que una evidencia de mi salvación, una evidencia de que somos salvos, es que estamos sirviendo. Así que si nuestro currículo en cuanto a servicio está bajito, puede ser cuestionado la salvación de esa persona, porque el llamado de un creyente debe servir obligatoriamente. Así que... Amén. Y como decía mi esposo, si soy salvo, un fruto de esa salvación es el servicio. Pedir al Espíritu Santo que hable a nuestros corazones, como decía Kirsi, y nos refleje áreas donde podamos servir. Servir no solamente con nuestras acciones, sino también servir ofrendando, servir orando por otras personas. O sea que la salvación, el servir no me da la salvación, pero si soy salvo, un fruto de esa salvación es el servicio. Que Dios nos bendiga. Amén, pues Dios le bendiga grandemente. Que el Señor lo siga bendiciendo. Por ahí vi que ya tienen fruto, ¿verdad? De esa relación matrimonial. Que Dios lo siga bendiciendo. Nada más tienen dos ya. Dos hijos. Están prosperados y bendecidos. Gracias. Amén. Bueno, pues son bienvenidos a nuestra iglesia siempre. Gracias. Gracias. Pues Dios le bendiga mucho. Así que la segunda pregunta, que es una pareja también que amamos mucho en la iglesia, me refiero a Cheira y a Tommy. Yo sé que hay que controlar los micrófonos porque ellos hablan mucho, nada más tienen 3 minutos, pero bueno, vamos a ver cómo ellos se dividen ese tiempo. Cheira y Tommy, bienvenidos. La pregunta para ustedes es, ¿cuáles sentimientos experimentamos cuando servimos? Son muchos, pero me pueden mencionar algunos. Sí. Gracias, Dios les bendiga a todos. Qué bueno compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Para mí siempre es un regocijo y para mi esposo. Les amamos. En el Salmo 126, versículos 5 y 6, se encuentra uno de los sentimientos que experimentamos como resultado de nuestro servicio al Señor. Y dice así, versículo 5 del Salmo 126, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. La palabra aquí, regocijo, se repite 2 veces en estos 2 versículos y es el resultado de nuestro servicio a Dios, producto de un servicio con amor, porque el servicio a los demás primero se inicia por la compasión también que el Señor pone en nuestros corazones, porque Él es que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, esa compasión nos lleva a también con el amor y finaliza con un regocijo, pero también cabe destacar algo importante que dice en Deuteronomio, capítulo 28, luego de las bendiciones del Señor, se refleja en las maldiciones. En el versículo 47, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Comienzan a declararse varias maldiciones que caerán sobre la vida que no sirve a Dios con alegría y con gozo de corazón. La gratitud, cuando nosotros servimos al Señor por gratitud, porque son tantas las cosas que el Señor ha hecho para con nosotros que nos da, podemos experimentar la gratitud, y la gratitud nos lleva a servir, porque no podemos quedarnos así como de brazos cruzados y podemos comenzar a preguntarle al Señor, Señor, ¿pero en qué te puedo servir? Yo te amo, quiero agradarte en algo. Entonces, ese amor y esa gratitud nos lleva al servicio, y luego de servir entonces podemos experimentar lo que dice el Salmo 126, que es el regocijo. Ahora le dejo a mi esposo Tommy para que él también tenga una breve participación. Dios le bendiga. Amén. Tommy Espinal. Gloria a Dios. Yo tengo, William, no sé si tiene el versículo de Hebreos
13:16. ¿Tiene una pregunta específica para este? No lo tengo específico, está abierto para que tú tengas la libertad de Perfecto. dejarte usar por el Espíritu Santo. Exacto. El sentimiento que sentimos cuando servimos. Yo le voy a hablar con la experiencia que he tenido. Nosotros vamos a un lugar que se llama La Plena en San Cristóbal y desde ya hace como 18 años estamos sirviendo allí, vamos los jueves y he visto siempre una constante en ese y en otros ministerios, pero en ese específicamente, que el Señor se glorifica de una manera especial. Cuando uno va a ir allá, uno siente un compromiso que lleva a uno a estar en una comunión especial con el Señor. Y a pesar de que tú tengas muchas obligaciones, muchas situaciones en el día con la responsabilidad de trabajo, Dios se encarga de que todas esas cargas, cuando ya todos nos reunimos, todos estamos unidos, ya que nos vamos para allá, esa carga increíble se desaparece. Nos ponemos un mismo espíritu y vamos al lugar, servimos, Dios nos capacita. A veces uno se siente que la clase o lo que uno va a llevar a la alabanza, hay algo, dudas o algo, el Señor se encarga de quitarlo. Él nos da la capacitación, nos liberta de toda carga, de toda opresión. Y mientras nosotros servimos, nosotros sentimos la presencia del Señor, el gozo del Señor que nos inunda en el corazón. Y luego de eso viene ya lo que es el sentimiento de plenitud, de paz. Cuando uno vuelve a la casa, uno recuerda que es solamente llegar a dormir, uno no tiene ni problema, aunque no haya nada en la casa, es increíble, Señor, eso es suficiente para uno sentirse pleno y completo. Esa es la experiencia que quería compartirle en cuanto a esa parte. Y un versículo para explicar algo de Hebreos 13:16, que dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El servicio es un sacrificio que agrada al Señor, es una ofrenda. Amén. Entonces, en la parte que dice hacer bien, yo estaba pensando, y déjame ver qué dice el original en la palabra. Me encontré con la palabra eupolía, que significa ampliamente, pero adorando bien. Eso significa hacer bien, adorando bien. Y lo enfoca de esta forma. Hacer las cosas bien, ordenadamente, correctamente. Invertir para celebrar, para realizar cosas para el Señor. Hacer algo para prepararse a tiempo y designación de tiempo. O sea, debemos tener en cuenta que cuando vamos a servir, como yo les decía, uno prepara tal día, uno prepara un esfuerzo, un tiempo, unos recursos, un ánimo, un espacio. Si uno va, por ejemplo, a utilizar el vehículo, también hasta uno lo prepara, lo lava, lo prepara para darlo con una forma adecuada y sin demora, o sea, diligentemente. La otra parte es la ayuda mutua. Dice que de la ayuda mutua no os olvidéis. Y esta parte es koinonía, que significa compañerismo, asociación a nivel de socio, una sociedad, como si fuera un negocio. Yo tengo un compromiso de negocio, yo necesito también tener beneficios de esa sociedad. Tanto mis beneficios benefician a mi socio y mutuamente así nosotros nos ayudamos. Eso es una comunidad que participa conjunta, en intimidad, contribución conjunta, como prueba de compañerismo. Por eso vemos que en los hechos, los discípulos, o sea, las personas que venían a Cristo, si tenían propiedades, las vendían y las entregaban a los pies de los discípulos, de los apóstoles, para que todos los que tenían necesidad fueran saciados. Y dice que de ellos no tenían necesidad porque todos compartían. Eso es una prueba real de lo que es la ayuda mutua, la koinonía. Literalmente, relación social pecuniaria, de distribución. Entonces, también la última parte es que los judíos eran participantes de igual manera de todas las cosas en el altar. Todos los judíos tenían que ir a llevar ofrenda, todos tenían que llevar adoración ante el Señor. Por sus pecados presentaban ofrendas, pero también llevaban ofrendas de gratitud y todos tenían el mismo derecho de hacerlo.
Así que cuando dice que de estos sacrificios se agrada a Dios, nuestro servicio es una ofrenda grata y es algo que le agrada al Señor. Imagínese que usted va para el trabajo en la mañana y dice, More, nos vemos ahorita que voy a adorar. Tal vez ya pensaría, ¿cómo así? ¿Te toca ir a la iglesia o algo así? No, no. Y en el camino tú estás adorando. Y también mientras vas trabajando. Todo lo que hagamos nosotros debemos presentarlo al Señor como una ofrenda, como si fuera una adoración. Si voy manejando, no importa que venga la gente y se me entre en medio, pues ese es el mejor momento de adorar al Señor en medio del guía, en medio de que de esa persona tal vez sea el último rostro que puedan ver lleno de la presencia del Señor. Yo sé que es muy difícil, pero cuando estuve estudiando esto, el Señor me trajo ese ejemplo y confrontó mi corazón porque realmente se nos escapa muchas veces de que las pequeñas cosas de obrar son parte de lo que es la ofrenda al Señor. Amén. Bueno, pues gracias por esta oportunidad. Amén. Y que Dios le bendiga mucho. Gracias, esperamos que Chela y Tommy se dejen ver más a menudo. Amén, que Dios amén. los siga bendiciendo grandemente. Amén. Por aceptar esa invitación que le hizo su conca. Amén. Que Dios bendiga mucho. Bueno, ahora tenemos otros invitados. Tenemos a Yasmín Lachapelle y Víctor Pérez. También le vamos a hacer la siguiente pregunta. Puede ir abriendo su micrófono. ¿Cómo podríamos saber y qué haríamos si vemos que alguien lo que quiere es aprovecharse de nuestra actitud servicial? Una pregunta media complicada, pero Yasmín, yo sé que es potente en eso. No sé si su esposo está al lado. Adelante, Yasmín. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Le amamos mucho a todos de una manera muy especial. Y realmente, como dice el Salmo 102, servir con alegría. Esa es la mayor satisfacción que tenemos nosotros como cristianos. O sea, la palabra de Dios dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Entonces, cada día, yo que soy servidora pública y servidora de la fundación, fielmente que le servimos al Señor, hermano, qué satisfacción uno siente cuando uno lleva esa palabra, lleva esa ayuda a esas personas que la están necesitando. Eso no tiene precio, eso no tiene nombre, eso no tiene nada más que regocijo. Mi corazón se regocija realmente porque lo he vivido y cada día lo sigo poniendo en práctica, porque eso fue lo que realmente nuestro pastor, que esté en la presencia del Señor, cada día nos inculcaba, que hagamos, hay que hacer siempre el bien y no mirar a quién uno lo hizo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo dice, amarnos los unos a los otros como el Señor nos ha amado. Entonces, si nosotros nos amamos, ahí demostramos, en ese servicio, demostramos el verdadero amor de Dios. Y las iglesias, los pastores, los líderes, estamos llamados cada día a servir. No importa la circunstancia, no importa el momento, porque Dios es el que se encarga de hacer en nosotros el querer como el hacer. Así que Dios me le bendiga a cada uno, Dios le guarde, y ese Salmo 100, servir con alegría, como dice la palabra de Dios, venid ante su presencia con regocijo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y amén. Beso y abrazo para todos. Yasmín, ¿y qué podríamos hacer si vemos que nos quieren engañar o aprovecharse de nosotros? ¿Qué podríamos hacer entonces? Al final esas personas tienen su recompensa. ¿Me escucha, Yasmín? Yo sé, al final esas personas tienen su recompensa. Ya. Porque si ellos se quieren aprovechar de uno, pero uno sabe que lo que uno está haciendo es para agradar a Dios, no al hombre. Ya. Saludos a Víctor. Dios te bendiga mucho. Gracias. Te lo daré. No pude estarlo, se sentí un poco con la cabeza media dolorida. Amén. Dios lo bendiga mucho. Amén, bueno. Amén. Dios les guarde a todos por este maravilloso estudio que estuvo muy glorioso. Y todavía falta, no te vayas, porque ahora es que falta lo bueno. Si ha estado bueno, siempre sabes que lo mejor se queda para último. Ya tú sabes quién va a ser la última que va a hablar. Una que tú quieres mucho por ahí, que te está mirando. Bueno, entonces la siguiente pregunta va a ser para un personaje que en estos tiempos ha tenido que fajarse de sol a sol. Me refiero a Ismael Ortiz,
que yo me imagino que va a que hacer un cheque bastante alto para poder compensar en parte ese sacrificio. Sí, el Señor es el que paga, pero también deja caer su boronita, ¿verdad? Ismael, una pregunta para ti. ¿Qué tan influyentes pueden ser nuestras acciones y nuestro servicio a los demás? Amén, muy bien. En una ocasión, un pastor estaba en una campaña y había muchos líderes del concilio en esa campaña. Ese pastor, mucho o la mayoría de nosotros lo conocemos, muy querido. Resulta que comenzó a llover en la campaña y estaban los líderes trajeados, bien trajeados, y habían servidores que estaban alrededor. Comenzó a llover y había muchas sillas que había que remover de un lugar para otro lugar donde había una carpa. Y sucede que los líderes que estaban trajeados comenzaron a darle órdenes a los exploradores y a los sugieres. Usted, tome esa silla, llévela allá, usted, esto, y hágalo allá, póngalo allá, usted esto allá, y usted aquí, allá. Y todos, pero ese pastor se vio conmovido y sin mediar palabra, arrancó y cogió su silla, se empapó de agua y fue y la colocó debajo de la carpa. Buscó otra silla, la colocó debajo de la carpa y cada vez que salía se empapaba más de agua. ¿Qué trajo eso como consecuencia? Que todos los demás líderes se miraron los unos a los otros y dijeron, no dijeron nada, hicieron lo mismo. Fueron y tomaron las sillas y la colocaron en la carpa. Y cada vez que salían, se mojaban y se mojaban hasta que todos quedaron empapados. Ese pastor le dio una lección de humildad y por el servicio que hizo. O sea, esos servidores que estaban ahí no eran más servidores que los pastores y los pastores no eran más servidores que los exploradores y los sugieres que estaban ahí. En una ocasión, otro hombre aún más importante que ese, se usaba en los tiempos de Cristo que cuando la visita llegaba a la casa había que lavarle los pies porque llegaba con los pies llenos de polvo porque no había asfalto en ese tiempo. Entonces, cuando se usaba que cuando la visita llegaba a la casa, los de la casa tenían que lavarle los pies a la visita. Pero resulta que ese hombre, siendo rey de reyes y señor de señores, cuando llegó a la casa, en vez de que le lavaran los pies a él, él comenzó a lavarle los pies a los demás, siendo él la visita. Pero no solo cualquier visita, sino siendo el dueño del terreno donde ellos estaban, el dueño de la vida de ellos, el dueño de todo lo creado. Sin embargo, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló hasta lo sumo y dijo aún más, si usted no permite que yo le lave los pies, usted no es digno de mí. Si usted no es capaz de humillarse, de servir a los demás como superior a usted, usted no es digno de mí. O sea, eso influyó en la conducta de los discípulos, de manera de que Pedro, cuando el Señor le dijo, Pedro, déjame lavarte los pies. Y él dijo, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo tú siendo mi Señor me vas a lavar los pies a mí? Y el Señor le dijo, si tú no permites que yo lo haga y no permites que yo le dé este ejemplo a ustedes, no es digno de mí. Y ahí dijo Pedro, Señor, lávame hasta la cabeza. Entonces entendieron que para nosotros llegar al reino de Dios, como les enseñó Jesús siempre a ellos, tenían que ser como el menor. El que quiera ser el mayor entre ustedes tendrá que ser como el menor. Entonces así entrarán al reino de los cielos. ¿Qué ejemplo le dio ese servicio a los discípulos y nos queda a nosotros también? Asimismo, nosotros como iglesia también le damos un ejemplo de servicio a los vecinos, a la comunidad, a nuestros familiares. Cuando como siervos de Dios nosotros actuamos conforme a como actuaría Cristo en todas las circunstancias que se presentan. O sea, que nosotros nos dolemos de los vecinos cuando tienen algún problema y no nos hacemos como algunos otros vecinos que se hacen los locos o los que no conocen nada, los que no saben, los que no les importa el dolor ajeno, sino que nos identificamos con el dolor ajeno y damos el servicio que podamos. Asimismo, nosotros como iglesia en las comunidades también debemos dar servicio para que la comunidad se entere
de que hay una iglesia que no solamente hace bulla y que canta y que alaba a Dios, sino que sirve a la comunidad, como nosotros en muchas ocasiones lo hemos hecho porcentual. O sea que todo el servicio que hacemos influye de manera directa en la conducta y en la fe de muchas personas. O sea que el Señor nos ayude a ser buenos servidores, porque a la medida que servimos mejor al Señor, más nos parecemos a Cristo. Como decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, quien nos dio todo por el todo, por servir a Dios y ayudar así a todos sus discípulos como Timoteo. Sé ejemplo de conducta, amor, espíritu, fe y pureza, le decía Pablo a Timoteo. Así que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a que Amén. con cada Amén. acción de servicio nos parezcamos más a Cristo. O sea, Ismael, que todos debemos ser influyentes en los demás a Amén. través de nuestro servicio. A través de nuestro servicio. Amén. A ser Dios mejores te bendiga cristianos. siempre. Te Amén. bendiga más el Señor, Ismael, junto a tu familia. Amén. Amén. Bueno, y vamos a hacer otra pregunta. No podemos dejar a los oficiales de atrás, ¿verdad? Aquí tenemos a Octavio, uno de nuestros oficiales, nuestros diáconos. Es una pregunta que tiene que ver con la promesa que el Señor nos ha hecho, ¿verdad? Como servidores. Hay muchísimas, pero quizá el hermano Octavio puede compartir por lo menos 2 o 3 promesas que el Señor ha prometido, valga la redundancia, para los servidores que le son fieles. ¿Qué te dice a eso, hermano Octavio González? Recuérdese que yo no soy oficial, yo soy uno de los menores. Un siervo, usted es un siervo de Dios. De los más pequeños de allá. Ajá, así Recuérdese eso. Así mismo es. Bueno, en la palabra de Dios, el Señor menciona claramente que hay una promesa de honra que hay para los que sirven al Señor. Dice el Señor en su palabra, yo honro a los que me honran. Y todo aquel que de alguna u otra manera hace las cosas para servir a Dios, para que Dios sea glorificado, el Señor se encarga de honrarlo de una u otra forma. Ahí vemos el ejemplo con Daniel, ahí vemos el ejemplo con José, ahí vemos el ejemplo también con Sadrach, Mesach y Abednego. Otra de las promesas que el Señor ofrece por el servicio a Él es la recompensa. En muchas ocasiones el Señor Jesucristo, y todos sabemos que dice la palabra de Dios que cada uno segará según su obra, según el servicio que haga. O sea que hay una promesa de recompensa por cada servicio que nosotros hagamos. De hecho, eso es tan así que la Iglesia de Cristo tendrá un juicio de recompensa donde se le va a dar a cada quien según sea su obra. Y también Dios promete que en la medida que nosotros le sirvamos a Él, Él también se encargará de cuidar de lo nuestro. Y todos nosotros hemos sido testigos de eso, que hemos trabajado para Dios, como el Señor en su misericordia cuida de nosotros y tiene cuidado de nuestra vida, tiene cuidado de nuestra familia, tiene cuidado de los que nos rodean, tiene cuidado de nuestros negocios, tiene cuidado de todo lo que es de nosotros, porque nosotros se lo hemos puesto al servicio de la mano de Dios. Esas son las 3 cosas que yo quería responder, pero también quería, en el estudio bíblico se habló de las obras. Y en el pasado, voy a decir esto porque eso lo citó un profesor del Instituto Bíblico. Las obras no salvan a la gente, pero dejar de hacerlas hace que uno se pierda. Porque la fe sin obra es muerta. Y también, como citará Kirsi en el estudio Repítelo bíblico, otra vez porque que las obras no salvan a la gente, pero si usted no la Perdón, hace, Octavio. Perdón, Octavio. Repite otra vez lo que dijo ese maestro porque en ese momento hubo algo con la conexión. él decía que las obras no salvan a la gente, como todos sabemos que la salvación es por la fe. Pero si uno no la hace, eso hace y uno puede perder la salvación por no hacer la obra de Dios. De hecho, el Señor dijo, apartado de mí, hacedores de maldad, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve enfermo y no me visitaste. Estuve en la cárcel y no me fuiste a ver. O sea, y el Señor lo apartó a esa gente de su presencia porque no hicieron las obras del servicio que tenían que hacer.
Así que las obras no salvan a nadie, pero fácilmente por no hacerla, podríamos perder la salvación que el Señor nos ha dado por la fe en Él. La fe sin obra es muerta. Amén. Hasta aquí mi Amén. oportunidad. Dios le bendiga. Gracias, hermano Octavio. Bueno, ya pues la última participación, como siempre, muy destacada, porque si hay un especialista en servicio y en hacer la obra, es nuestra pastora. Yo quisiera que ella, si quiere y pueda decirnos algo sobre el servicio, porque ya vamos concluyendo, ¿verdad? Ya el tiempo se nos agotó y obviamente corresponde tus palabras pastorales para con nosotros. Tiene que prender el micrófono. Amén. Ahí está prendido. Juan, Dios te bendiga, estate tranquilo, Juan. Es que sus palabras son indispensables. No, pero Señor, tú sabes que el buen estudiante, aunque no sea muy destacado en la expresión, si guarda la enseñanza, llega el momento en que la tiene que poner en práctica. Así que no te pongas tú a decir que, ¿sabes? Porque ya yo estoy experimentada en eso y para mí es un gozo servir al Señor, servir a mis hermanos. Y no solamente a mis hermanos, a cualquiera que sea necesario. Amén, por eso es necesario escucharlo. Sí, así es que es una bendición que se haga énfasis en el servicio, porque una de las cosas que yo no señalo a iglesias en particular, pero una de las cosas es que yo siempre, con lo que hablo personal, hago el énfasis de que nosotros, como realmente Dios nos ha llamado y por lo tanto nosotros debemos manifestar que tenemos al Señor. Y el Señor se distinguió en medio de toda su peregrinación de traer el mensaje de salvación al hombre. Fue con el servicio. Quiere decir que nosotros debemos habituarnos, ¿sabe? Hay veces que uno tiene ciertos problemas porque uno muchas veces quiere servir o sirve y después las consecuencias son dolorosas, pero no importa. El Señor sufrió por nosotros, nosotros también debemos de ser partícipes del sufrimiento de Cristo. Así es que por eso yo creo que la fe sin obra, como dice la palabra, es muerta. Es decir, que nosotros estamos llamados para identificarnos como hijos de Dios, tenemos que estar prestos para el servicio. Cual sea la situación, y Dios nos ayuda a tener la victoria, porque cuando uno sirve al Señor y a través de ese estímulo que hace Dios al corazón de uno para servir, y uno ve como la persona logra la victoria que espera, para uno es un gran regocijo. Considero que ¿qué será del Señor alegrándose de que nosotros como sus siervos estamos siguiendo los pasos de su servicio que él hizo en la cruz del Calvario y en la tierra mientras estuvo físicamente caminando? Así es que es bueno que todos esos puntos se aclaren, porque realmente una de las cosas que el enemigo quiere es quitar el sazón del evangelio, y el sazón del evangelio es ese: servir por amor los unos con los otros. Y cuando nosotros nos servimos unos a los otros, tenemos la recompensa en público de que Dios nos da bendiciones abundantes. Así es que si alguna persona quizá está equivocado en pensar que por obra se va a salvar, no es por obra, pero es que a través de la fe en Jesucristo tienen que seguir las obras. Por lo tanto, ojalá que nosotros practiquemos más de cerca el servicio a los demás, para que seamos bendecidos y seamos bendición a aquellos que necesitan de nosotros. Que Dios les bendiga y que Dios nos ayude, porque Amén. realmente es un gozo cuando uno puede servir con amor al otro. Bueno,
pues uno se siente satisfecho de que ha hecho lo que el Señor demanda de nosotros. Ya el Señor físicamente no está entre nosotros, pero Él dejó su Espíritu Santo que nos da la guianza para actuar en todo lo que sea para glorificar su santo nombre. Que Dios bendiga a esta colección que en esta noche, porque yo sé que a la cabeza estaba una persona que es así, ¿sabes? Que le pone vitamina a todo el mundo. Entonces uno tiene que cogerla, yo la cogí. Que Dios le bendiga y le prospere en todo. Espero que el Señor siga bendiciéndonos. Oye, ojalá que no seamos oidores olvidadizos. Porque es peligroso cuando el estudiante se le olvida lo que se le ha enseñado. Sí. Sino que seamos oidores y hacedores de lo que Cristo quiere que se haga. Sí. Dios me lo bendiga a todos. Amén. El Señor sabe dónde hay. Él sabe que usted tiene mucho que dar. Yo le voy a pedir a Ismael que abra los micrófonos para si hay alguien que quiera... Si hay alguien que quiera ya finalmente tener 1 o 2 minutos para que nos diga alguna experiencia o nos quiera ahondar un poco más sobre el valor del servicio o de servir, como hay algunos que no tenemos los nombres y quiera compartir algo, no quisiéramos desaprovechar la oportunidad. Así es que Ismael momentáneamente le va a abrir un micrófono para que el que quiera hablar, prenda su micrófono y diga yo. Y le damos un minuto o 2 para que nos bendiga. Amén. Están abiertos los micrófonos. El que quiera hablar, pues abre su micrófono. Dígalo. Y dice amén. Si no hay nadie, pues terminamos. No, porque amén. Yo quiero hablar. Adela Pacheco, ahí ya está Ismael, ya tú sabes. Pero, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a todos y Dios bendiga a la pastora. Amén. Amén. Yo... Hable más fuerte, hable más fuerte. Me siento muy regocijada y con mucho gozo cuando sirvo. En especial cuando yo voy, que no me gusta decir esto, pero hago un servicio de voluntaria en un hospital aquí en mi comunidad, en mi sector, porque me decían, no, pero vete para Sedimá y sé voluntaria allá y en Plaza de la Salud. Digo, pero donde yo tengo que dar mi servicio es en mi comunidad, en mi sector donde estoy. No tengo que irme más lejos de aquí, porque aquí es que está la necesidad, aquí es que tengo que dar mi servicio. Y me siento muy gozosa cada vez que voy de voluntaria al hospital, toda la semana. Ahora no estoy yendo por el problema de la pandemia, pero le doy la gloria a Dios porque he podido servir a mucha gente en ese lugar. En cualquier área que me han necesitado, he servido a las enfermeras, cuando me dicen ve allí, Adela, ven que este enfermo está solo, que no tiene familia, necesita que lo bañen, necesita que le hagan esto y esto. Y yo con mucho gusto voy allá, porque el amor de Dios sobrepasa todo. Y cuando uno tiene amor de Dios, uno no le importa bañar a un enfermo, uno no le importa limpiarlo, aunque tenga, ustedes saben, cuando uno se pone un enfermo que está en cama, que no se puede parar, que a veces tiene que hacer sus necesidades fisiológicas en la cama. Y yo me he embrujado con eso y no me importa. Y lo seguiré haciendo hasta que el Señor me lleve. Amén. Aleluya. Y eso era lo que quería decir. Le doy la gracia a Dios porque ha puesto ese amor en mí para con los enfermos. Amén. Yo sabía que tenía una ñapa muy buena de parte del Señor. Ahí está. No podemos equivocarnos, ¿verdad? Es necesario que estemos dispuestos siempre a servir de manera desinteresada. Amén. Muchas cosas, pero el tiempo ha transcurrido. Así que estamos compelidos, ¿verdad?, a orar. Nuestra pastora va a orar para despedirnos. No sé si quiere seguir. Ella siempre tiene algo que decir, ¿no? Alabado sea el nombre. Gracias a todos los que participaron. Que Dios los bendiga abundantemente. Amén. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar,
Señor, postrar ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, por esto servimos, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir sirviendo al Señor y no mirar atrás. Por eso el Señor siempre me redarguye y me dice, no te canses de hacer el bien. Así es que vale la pena, hermanos, lo poquito que podamos hacer por el Señor, hagámoslo con gozo, con gratitud, con ese amor que Él tuvo para con nosotros. En esta despedida de oración, vamos a presentar a la familia Crispín. Ha sido una pareja que estuvo mucho tiempo entre nosotros y a la vez está pasando por una prueba dura. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos el compromiso de orar por lo que sufren. Es decir, que todos los que estén ahora en conexión, vamos a presentar la familia Crispín, que el Señor tome el control, el dominio de su situación. Y como Él es el Dios que sabe sacar a la luz todo lo que esté en la oscuridad, por eso clamamos a Él, para que Dios sea glorificado y que siempre recordemos que nuestros hermanos, cuando en el camino se caen, lo que tiene que el otro que va al lado o detrás, darle la mano para que se levante. Así es que esperamos que el Señor oiga nuestro clamor y que Dios sane todo lo que el enemigo ha herido. Y sea su nombre de Dios, del Dios que nosotros servimos, glorificado. Porque Dios quiere que mostremos compasión y amor por nuestros hermanos cuando sufren. Así es que en esta oración de despedida vamos a presentar la familia Crispín. Que el Señor le fortalezca, que el Señor le ayude, que el Señor le dé la victoria, que ellos puedan notar que Dios está con ellos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias por este día. Gracias por este programa que se extiende muy lejos. Permite, Señor, que en esta hora, Señor, tú oigas el clamor de todos los que estamos unidos clamando por la familia Crispín, Señor. Sabemos, Dios, que el enemigo nunca se quedará quieto, sino que estará dispuesto siempre a maltratar a los que han sido redimidos con la sangre del Cordero. Pero no importa, porque tenemos un Dios todopoderoso, un Dios justo, un Dios que se complace en el bien, aleluya, un Dios que está dispuesto a levantar al caído, un Dios que está dispuesto a borrar las rebeliones. Por lo tanto, Señor, yo encomiendo con la autoridad que me confiere tu palabra, encomiendo, Señor, juntamente con mis hermanos, a esta familia, que sea sanada de este sufrimiento, que tu nombre sea glorificado y que ellos puedan ver la mano de Dios actuando, reconociendo que para Dios nada es imposible. Gracias te damos por todo lo que se ha hecho en esta noche. Gracias, Señor, por el testimonio de cada hermano.
Gracias, Señor, por la dirección de tu siervo Juan William. Gracias, Señor, por todo lo que han sido partícipes. Ayúdanos, Señor, que seamos un lazo irrompible en la unidad, en la armonía, la comprensión, y que podamos seguir glorificando tu nombre. Nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos. Pueden abrir su micrófono ya para que puedan Amén, saludar. gloria a Dios. Saludos a todos. Saludos a Dios Sheila. bendiga a todos, la familia espiritual. Saludos a la visita de la pareja que también. Sí, a España. Gracias. Bendiga,